Sí, bueno, sí. Sí, buenas noches, hermanos, bendecidos. Bienvenidos, amados. Qué bueno que ya está con gozo y con alegría, ¿verdad? Que ya estamos aquí, ¿verdad? Listos para seguir ahí glorificando el nombre del Señor. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Yo quiero invitarle que oremos al Señor antes de comenzar. Amén. ¿Parece bien? Creo que siempre es importante ponernos a las manos del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu presencia que habita en nosotros, dentro de nosotros y con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. En esta noche te bendecimos, te glorificamos, no solamente a través del canto, pero también con nuestra propia vida, con nuestra gratitud, con nuestra manera de vivir, de caminar. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos ayude, nos guíe hacia toda verdad como tú lo has dicho, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. ¿Todos decimos? Amén. Muy bien. En esta noche yo quiero hablarles un poquito acerca de la santificación. La santificación. Y la palabra santificación es muy importante, o de hecho el concepto de la santificación es muy importante. Pero yo quiero comenzar preguntando, para los creyentes, para los cristianos, ¿qué tan importante? ¿Será importante? ¿Será necesaria la santificación para el cristiano? ¿Cree usted que sí? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debe ser importante y necesaria? No solamente saber que es necesario, que es importante, sino que necesitamos en nuestra vida caminar en esa santificación. Hay dos conceptos de la palabra santificación. Uno es literalmente santificar, es apartar, ¿verdad? Consagrar. Cuando Dios nos apartó, nos consagró para Él, desde el inicio cuando el Señor escogió al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo apartó para que fuera un pueblo santo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Para qué? Apartado del mal, apartado de todos los demás pueblos, para que fuera un pueblo diferente. Entonces ya desde ahí tenemos un concepto básico para poder entender que si el pueblo de Israel, Dios lo escogió para que fuera completamente diferente, apartado del mal y del pecado que en aquel tiempo todos los demás pueblos paganos practicaban, eso también ya nos puede dar un poquito de luz para entender que Dios nos ha escogido también como un pueblo santo. Amén. Entonces, eso para comenzar en esa base. Pero también la palabra santificación, el Señor Jesús, con su sangre, Él nos lavó, nos santificó, nos purificó para que pudiésemos ser, como dice la Escritura, aceptos en el amado. Para poder ser aceptos delante de Dios, Él nos purificó a través de su sacrificio, muerte en la cruz del Calvario, con esa sangre preciosa. Entonces, a través de esa sangre es que purifica nuestras vidas, ¿verdad? Nos lava de todos nuestros pecados y por eso podemos ahora acercarnos a Dios, ¿verdad? Porque nos ha santificado para poder ser aceptos. Pero también conlleva esta santificación una segunda parte, que esa es la parte de la santificación absoluta. Que Dios, dice la Escritura, que Cristo con un solo sacrificio santo y perfecto, ¿verdad? Nos hizo perfectos en el amado, nos lavó completamente para que pudiésemos ser aceptos delante de Dios. De otra manera, si no somos limpios completamente, no podemos ser aceptos delante de Dios. Esa es la primera parte, santificación absoluta. La otra es la santificación progresiva. De hecho, Pablo le dice a los corintios, le dice a los santificados llamados a ser santos.
Entonces, los que ya han sido santificados por la sangre de Cristo, tenemos un llamamiento para caminar en esa santificación progresiva. Progresiva se entiende que va a ir de aumento en aumento, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con el apartarse de la iniquidad, apartarse del pecado. La santificación no es otra cosa más que eso, ¿verdad? Apartarse del pecado. Y esa es la intención de Dios cuando Dios escoge, ¿no?, a un pueblo para que sea santo. Para que a través de ese caminar y el apartarse de la iniquidad, ese pueblo cada vez vaya más reflejando su gloria. De hecho, desde la antigüedad, todos aquellos que invocaban el nombre de Dios o que decían conocer a Dios o que se identificaban con el pueblo de Dios, debían mantener un estilo de vida completamente diferente para poder identificarse en su vida, en su carácter, en sus costumbres, en sus hábitos, en su manera de vivir, ¿verdad? Por ejemplo, este texto nos habla un poquito acerca de eso. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, verso 19. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? La pregunta: ¿será que Dios no sabe quiénes son los suyos? Nosotros puede ser que muchas veces dudemos, ¿verdad? De otros duden de nosotros, tal vez. Pero Dios sí conoce quiénes son suyos. Amén. Entonces, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos, sigue después diciendo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, todo aquel que invoca y que cree en el Señor Jesucristo, que dice que ha nacido de nuevo, bueno, está llamado entonces a vivir una vida en santidad y en santificación, ¿no? Entonces, en apartarse del mal. Esto es el ministerio a lo que Cristo vino. Cristo vino realmente a morir en la cruz del Calvario para esto. Número uno, para pagar el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Para reconciliarnos con Dios, pero también para que a través de su muerte y su resurrección, cuando Él murió, Él pagó el precio por el pecado, pero cuando Él resucitó, Él triunfó sobre la muerte y sobre el poder del pecado, porque el aguijón del pecado es la muerte. Entonces, una vez que Él muere y resucita, ahora Él tiene el poder. No solo vivió aquí en la vida una vida santa, sin pecado, ¿verdad?, sin mancha, pero cuando resucita, ahora se imparte en nosotros y nos da del poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos también empezar a vivir una vida apartada de Dios. Hay un concepto erróneo que yo por mucho tiempo, la verdad, que lo escuché así, y hasta hace poco que volví a escuchar otra vez ese concepto, me dio un poquito vuelta la mente. Y el concepto es de que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por todos nuestros pecados. ¿Ha escuchado eso? Que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Y en un concepto sí. Pero también ese dicho se ha agregado y siempre se ha dicho que pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sí lo he escuchado así, ¿verdad? Y así lo hemos dicho casi siempre. Pero escuchen, pensando un poquito en eso, me encontré y escuché también de alguien que de repente dijo: bueno, entonces como ya Dios ya pagó el precio por todos mis pecados, por todos los que hice y también los que voy a hacer, pues entonces Dios me va a perdonar, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, escuche, si mantenemos ese concepto, esa idea así, eso va a producir una vida de un relajamiento en el pecado. ¿Por qué? Porque si vamos a decir, bueno, la gracia de Dios, ¿verdad?, es tan grande que Dios me va a perdonar.
Entonces, cuando escuché otra vez ese concepto de alguien que dijo así, no mucho, hace poco, dije, no, esto está erróneo. Es cierto que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió por todos nuestros pecados. Escuche, su sacrificio, cuando Él murió, pagó todos los pecados pasados nuestros. Cuando venimos, Él te perdona del todo. Pero de ahí en adelante, Dios espera que comencemos a caminar en una santificación. Pero ese mismo sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario ya proveyó sacrificio y perdón para los pecados. Por eso es que Juan puede decir, hijitos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque ese sacrificio ya hizo posible. Pero eso no significa, ¿verdad?, que si ya Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces yo puedo hacer lo que sea, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Cómo ese concepto nos puede traer a un relajamiento moral, a caer en un libertinaje? Entonces, yo tuve que corregir ese pensamiento, y eso fue, toda la vida lo he escuchado así, lo he dicho así, pero escuchando, me hizo ese clic, ese cambio cuando escuché a alguien que dijo eso. Dijo, entonces si a Dios me perdonó también por los pecados que voy a cometer, pues entonces, ¿verdad?, Dios me va a perdonar. Entonces, eso sí va a producir un relajamiento. No, la intención de Dios es que cada vez el cristiano, el hijo de Dios, se vaya apartando del pecado. Amén. Que cada vez vaya viviendo una vida en santidad. ¿Cómo es posible esto? Bueno, Cristo, mire Lucas capítulo 4, versículo 18, el ministerio de Jesús enfáticamente fue esto. Mire, Lucas 4:18 dice así. Jesucristo hablando, estaba leyendo las Escrituras y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, Cristo no estaba hablando de la libertad de la cárcel, estaba hablando de una libertad del pecado. Pablo dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, constantemente nosotros, amados, podemos estar esclavizados en alguna área de nuestra vida y ahí estamos, hasta que por el poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, usted y yo podemos ser libertados de eso, porque para eso vino Cristo. Él vino, entonces dice, a libertar a los cautivos. No vino a darle libertad a los que estaban oprimidos por el imperio romano. No. Él vino a dar una libertad espiritual. Amén. Entonces, ese es el ministerio. La pregunta es si Cristo habrá podido lograr ese ministerio, a lo que vino. Claro que sí. ¿Y cómo es? A través de su Espíritu Santo. De hecho, esto ya estaba desde la antigüedad, ya Dios había dispuesto en Ezequiel capítulo 36, ya Dios había preparado el camino para que esto fuera posible. Ezequiel capítulo 36, mira lo que dice verso 25. Verso 25, 26 y 27, dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados ¿de qué? De todas vuestras inmundicias. Pregunta, ¿hay algunas áreas de nuestra vida que Dios nos ha limpiado? ¿Sí o no? Muchas, ¿verdad? La siguiente pregunta es más importante. ¿Hay algunas áreas de nuestra vida que necesitan también seguir todavía siendo limpiadas?
Definitivamente, ¿cierto? Entonces Dios dice, los limpiaré de todas vuestras inmundicias, de todas. Entonces, la pregunta es si Dios tiene el poder para hacerlo. Y así como Dios lo ha hecho a través de su poder y su Espíritu Santo en algunas áreas de nuestra vida, amados, en aquellas en las que todavía usted y yo necesitamos ser limpiados, ¿verdad? Y purificados, también Dios a través de su Espíritu Santo le puede dar la victoria. Sigue diciendo, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, Dios, eso es lo que hace Dios cuando venimos al arrepentimiento, al nuevo nacimiento que le llamamos, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, cuando somos nueva criatura, nuevo corazón, un nuevo camino, ¿verdad? Un nuevo Dios, una nueva esperanza, una nueva vida, todo. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, bueno, deben de estar pasando, ¿sí? Entonces, sigue diciendo, les daré un corazón nuevo. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros, mire, primero lo que hace Dios, nos limpia, ve el proceso, nos limpia de todas nuestras iniquidades, nos purifica. Ese proceso a través del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Nos limpia. Luego, segundo, pone un corazón nuevo. Y luego, tercero, verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La pregunta otra vez, ¿será posible eso? Claro, porque Dios está diciendo que Él lo va a hacer. ¿Sabe cuándo no funciona? Cuando no podemos hacer esto, cuando nosotros tratamos de hacerlo a nuestra fuerza, a nuestra manera. Pero si realmente hemos nacido de nuevo, entonces tenemos un nuevo corazón, un corazón de carne, ya no de piedra. Y entonces Dios ha purificado nuestros corazones y ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que a través de su Espíritu Santo podamos nosotros caminar en esa santidad y poder poner por obra sus mandamientos. Bien, otro pasaje. Mire, en 1 Corintios capítulo 6, Pablo, el apóstol Pablo, solamente para ver un poquito acerca de esto, que es el ministerio de la santificación, de lo que Dios quiere realmente, que su pueblo, ¿verdad? Que sus hijos nos apartemos del mal. Capítulo 6, verso 10. Hay una gran lista que el apóstol Pablo menciona aquí a los corintios, pero solamente vamos a ver unos textos del 6 en adelante, del 10. Dice así, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice, y esto erais algunos. ¿Por qué dice esto erais algunos? Bueno, primero porque muchos de ellos que practicaron estas cosas salieron de ahí, se arrepintieron, fueron lavados, Dios puso un nuevo corazón y ahora están viviendo una vida santa en una santificación progresiva. Pero también posiblemente estos eran algunos y otros posiblemente lo seguían siendo. Recuerden que la iglesia de Corinto era una iglesia bastante carnal, bastante problemática. Pero verso 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Ve? Es lo que decía en Ezequiel. Y seréis lavados. Ya habéis sido santificados. O sea, lavados, purificados con la sangre de Cristo y apartados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, esto es una obra de Dios. Esto es lo que Dios hace, amados. Y si en verdad Dios ha hecho eso en nuestra vida, entonces va a haber un efecto. Es imposible que aquel que dice que ha sido lavado con la sangre de Cristo pueda seguir viviendo igual.
lo acabamos de leer en el verso anterior. Y esto erais algunos, ¿no? Entonces, termina diciendo el apóstol Pablo, termina diciendo aquí, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto es bien importante, porque sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos realmente llevar a cabo este caminar de esta santificación progresiva. No es por nuestra fuerza. Mira, cuando nosotros tratamos de hacerlo a nuestra manera, va a haber momentos donde, cuando ponemos nosotros toda nuestra fuerza, nuestra intención, ¿verdad? Nuestra mejor voluntad, nuestra mejor intención de hacerlo, y de repente fallamos, va a haber frustración. Pero cuando tú le pides al Señor y cuando tú te rindes al Señor y tú le dices, Señor, ayúdame, yo creo que tú me lavaste, me purificaste, pusiste un nuevo corazón y pusiste tu espíritu dentro de mí para esto. Ayúdame, yo realmente quiero salir de esto. Romanos capítulo 5, vamos a ver otro texto en cuanto al problema del pecado, en cuanto al problema de la ley. En el capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 20, Romanos 5, 20, dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿por qué abundó el pecado cuando se introdujo la ley? Pablo dice, antes de la ley no había pecado, porque la ley vino a reflejar el pecado, vino a mostrar realmente la maldad del hombre. Lo que vino a hacer la ley es como un termómetro. No podía santificar, pero podía medir la maldad del hombre, ¿sí? Entonces, y por eso dice, cuando se introdujo la ley, ¿fue para qué? Para que abundase el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la gracia de Dios siempre, escuche, nunca el pecado va a ser más grande que la gracia de Dios. Y ahí es donde mucha gente se confunde y toma ventaja, por decirlo así, en un abuso, diciendo, bueno, Dios es grande y misericordioso, ¿verdad? Dios es amor, todo lo perdona, dicen algunos, ¿verdad? Sí, pero cuando la Biblia dice que Dios es amor, también dice que Dios es fuego consumidor. Y escuche, amado, nada de esto, ningún pecado, ninguna causa que nosotros llegamos a cometer, ningún pecado, no tiene su efecto, tiene su causa, su paga. Sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que ya un tiempo el pecado reinó en nuestra vida, nos gobernaba. Pero asimismo, como reinó y gobernó, ahora que somos hijos de Dios, ahora el Espíritu Santo es el que debe estar gobernando nuestra vida. Pero es cierto, no podemos mentir, que hay áreas en nuestra vida, amados, en que muchas veces terminamos obedeciendo al pecado, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros caminar en esa santificación, porque es el deseo de Dios, que ese pueblo, así como Dios lo sacó, y que fuera purificándose para mostrar realmente a un Dios santo a través de un pueblo santo. En el siguiente capítulo, el apóstol Pablo, capítulo 6 de Romanos, verso 1, aquí el apóstol Pablo comienza a desglosar todo el problema del pecado. Pero mire, yo me ponía a pensar antes de que leamos esto, realmente, ¿cuál es el propósito de Dios cuando Dios nos ha llamado a la salvación, nos ha purificado? No es el deseo de Dios al llamar al creyente, salvarlo, purificarlo, darle salvación, vida eterna, para que siga viviendo igual el mismo estilo de vida. ¿No cree usted que eso es ilógico? O sea, simple y sencillamente. Por ejemplo, mire, la gente de afuera,
Yo uso el parámetro muchas veces de la gente de afuera, lo que oigo, lo que veo, ¿verdad? La gente en los trabajos y todo. ¿Y sabe qué dicen? Dice, mira dice, de repente le empiezan decimos los mexicanos, a dar carrilla a uno. Dice, que empezó a ir a la iglesia, mira, y yo lo veo que sigue igual de diablo, dice, ¿verdad? Otro dice, no, es que ya se bautizó. Otro que está sirviendo ahí y empiezan a hablar. Pero ¿sabe qué pasa? Que no hay un cambio, que no hay un apartarse. Siguen participando en los mismos chistes obscenos, en las mismas pláticas, las mismas palabras. O sea, si algo ocurriera realmente, en cambio, yo me acuerdo, llegó alguien una ocasión, llegó alguien ahí al trabajo y empezó a decirle, yo creo que tuvo una experiencia con el Señor realmente muy bonita, no sé, pero empezó a compartirle a todo el mundo, a decirles de uno por uno lo que le había pasado. Y claro, muchas personas solo estaban esperando que cometiera errores para juzgarlo, pero lo que no sabe es que estaba en un proceso esa persona. Pero yo le voy a decir, a diferencia de muchos otros que yo he escuchado y he visto de cerca, esta última persona que le estoy comentando, esta persona sí comenzó a mostrar un cambio. De todos los demás que yo he visto, esta persona empezó a vivir diferente, a hablar diferente. De hecho, cuando tenía ciertos problemas, a veces venía y me comentaba, me decía, ¿sabes qué? Me sentí tan mal, siento que aquí cometí un error, no debí de haber hecho eso, no hice, y yo le decía, eso es bueno, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y empezaba yo a compartir, y de hecho, todavía hasta el día de hoy, compartimos ahí un poquito de la Escritura, cuando hay tiempo y cuando podemos. Se acerca para comentarme cómo va, lo que le está pasando, su crecimiento, sus caídas, a diferencia que todos los demás. Entonces, hubo una ocasión que alguien me hizo un comentario de esa persona, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo sí veo su crecimiento, yo sí veo su transformación. O sea, ahí va, está en un proceso. Y la gente no puede mentir, amados. Afuera del mundo es un parámetro, ellos te pueden mirar, nos pueden medir. Entonces, si no están viendo, es como por ejemplo, a uno le pueden decir, aún la propia familia, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿No es suficiente el domingo? ¿Y para qué vas? De repente vas el miércoles, luego el viernes y de vez en cuando los sábados. O sea, ¿por qué tanto? ¿Para qué tanto a la iglesia? Si no hay cambios. O sea, si no están mirando nada de nosotros, debemos de preguntarnos, amado. ¿No cree usted que eso puede ser una, no sé, como una señal? Que algo está pasando o algo no está pasando, algo no está ocurriendo. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en conocimiento de la Escritura o de lo que escuchamos, debería de estar produciéndose también ese cambio en nosotros, ¿no? Como dice la Escritura, que aunque este cuerpo, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día con día. Debería, ¿no? Porque imagínense, terminar desgastados por fuera y también por dentro, pues no. Entonces, al contrario, ¿qué quiere decir eso? El apóstol Pablo lo que está diciendo es que a medida que va pasando el tiempo, este cuerpo sí se va desgastando, pero el interior debe de ir en una santificación progresiva. Amén. Entonces, la pregunta es, amado, del tiempo y los años van a seguir pasando, ¿cómo nos está mirando afuera realmente? ¿Cómo nos está mirando Dios? O sea, ¿realmente hay una santificación progresiva? ¿Hay un avance? Porque de eso se trata, ¿no? Yo no creo que Dios nos salvó para que dejarnos igual. Imagínese usted que, por ejemplo, ¿verdad? Hay un padre, va y saca a su hijo de la cárcel que ha estado metido en problemas, en drogas, con la policía, muchas deudas y todo. Va y el padre paga por todo, lo saca y el muchacho sigue viviendo igual. ¿Usted cree que ese será el propósito? No. El propósito es ¿para qué? Para que cambie su estilo de vida. Entonces, Dios no nos salvó para que sigamos siendo las mismas personas. Entonces, debe de haber un cambio.
Bien, sigamos a Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo, de hecho, hoy me ponía a pensar en cuanto a todos estos escritos, no solo el apóstol Pablo, pero el apóstol Pedro, Juan, Jesucristo, hablando acerca del pecado, acerca de la transformación. O sea, ¿por qué el énfasis? Porque realmente eso es lo que Dios espera y lo que debe de estar ocurriendo realmente en nuestra vida. Romanos 6, verso 1 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque acabamos de leer en el capítulo anterior, ¿verdad?, que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Porque nunca, escuche, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. La gracia de Dios puede perdonar. El problema es que cuando tenemos una mentalidad de abuso, ¿verdad? Entonces, lo que viene a demostrar cuando la gente cree que Dios de todas maneras me va a perdonar porque ya Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, eso solamente demuestra entonces que solamente estaba esperando una excusa para seguir viviendo como quiere vivir. Pero Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y él mismo contesta, verso 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en. La pregunta es, ¿andamos en vida nueva? O sea, realmente, en ocasiones sí, en ocasiones no. O sea, ese es el propósito, porque Dios nos resucitó juntamente con su Hijo Jesucristo. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. ¿Cuál cuerpo del pecado sea destruido? ¿Será esta carne? Bueno, al final sí va a terminar siendo destruida. Pero no, a lo que se refiere es al viejo hombre, ¿sí? Al viejo yo, este cuerpo de pecado, al que obedece, donde están esos apetitos, donde está la concupiscencia. Esa área de nuestra vida es la que debe de morir. Versículo 10. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros, ¿qué dice? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otra vez el énfasis del apóstol Pablo, mira el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia es esa área en nuestra vida del viejo hombre que está viciado, es la inclinación hacia el mal, que cuando se presenta una tentación, esa concupiscencia está ahí. Por eso Pablo dice, no reine el pecado. ¿Por qué? Porque se puede. Porque Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo exactamente para eso, ¿verdad? Si no lo mencionara, no lo dijera. Entonces yo me preguntaba por qué ese énfasis de la Escritura en todos los que vivieron para Dios, que sirvieron a Dios. Por ejemplo, como este énfasis. Hace morir las obras de la carne, vestidos del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre, despojados del viejo hombre. Todos esos énfasis es ¿por qué? Porque sí se puede, porque Dios nos ha dado de su poder, de su Espíritu Santo para eso. Eso es lo que dice la Escritura. Sigue diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gran diferencia es que en el tiempo de la ley el pecado sí se enseñoreaba de la humanidad o de la gente, porque por medio de la ley tenía ese señorío, ese poder sobre la gente. Pero ahora en la gracia, Dios nos ha limpiado, dice, de todas nuestras inmundicias. Número 2, ¿verdad? Nos ha dado un corazón de carne. Y número 3, nos ha dado de su Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, no reine. Ahora dice, para que no lo obedezcáis. Y el pecado no se enseñoreará. O sea, amados, tenemos que llegar a creer realmente que el poder de Dios y el señorío de Cristo realmente es mucho más poderoso que el señorío y el poder del pecado. Porque si no pensaríamos o dijéramos que Dios sí tiene poder para limpiarnos en algunas cosas y otras que no hemos vencido, Dios no tiene ese poder, no. El poder del Espíritu Santo sigue siendo el mismo. ¿Qué pues? Verso 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez, Pablo contesta, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otra palabra, nosotros mismos nos sometemos a una cosa o a la otra. ¿Sabe que siempre le estamos diciendo a algo sí y a algo no? Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos diciéndole algo sí y al mismo tiempo que usted le dice algo sí, a algo le está diciendo no. Cuando usted le dice sí al Espíritu, le está diciendo no a la carne, al pecado. Pero gracias a Dios, verso 17, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vamos a dejarlo ahí, vamos al último pasaje, verso 20. Pero cuando erais esclavos del pecado, erais libre de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Pregunta, ¿hay cosas de las cuales nos avergonzamos todavía? ¿Usted cometió cosas en el pasado? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y no nos atrevemos a contarle muchas veces a la gente. Pero, más importante, ¿hay cosas de las que hoy todavía nos avergonzamos? Hoy día, en el presente. No solo de las cosas del pasado, sino las de hoy en día, en nuestra vida. Verso 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Pablo dice que a través del sacrificio de Cristo hemos sido libertados del poder, del señorío, del pecado. Por eso dice, el pecado ya no se puede enseñorear. El pecado ya no tiene ese poder para dominar. Amados, es como cuando usted está en la casa y de repente está su esposa, su esposo, y tiene el control de la tele y le está cambiando, ¿verdad? Y está ahí, y usted no quiere ver eso, pero de repente usted le quita el control, ¿verdad? O se lo da, le entrega el control. Ahora el que tiene el control para hacer los cambios es usted. Entonces imagínese, anteriormente eso no era posible para el hombre, para el ser humano. Pero hoy en día, gracias a Dios, que Dios nos ha dado de su poder, de su Espíritu Santo para poder llevarlo a cabo. Por eso dice que Él nos guiará hacia toda verdad. Él nos enseñará, Él nos va a redarguir, Él nos va a purificar, Él nos va a llevar siempre de victoria en victoria. Bien, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es
muerte. Yo sé que hemos escuchado estos textos hasta el cansancio tantas veces, pero escuche lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando nosotros cometemos un pecado, hay un pago. Por cada obra, usted fue a trabajar hoy, tiene un pago, ¿verdad? Fue a obrar, los obreros, los trabajadores. Entonces la obra del pecado tiene un pago y siempre va a ser muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, ¿verdad?, en Cristo Jesús siempre es vida eterna. Por eso en esa santificación progresiva, que es la voluntad de Dios, es en la que debemos de caminar. Si no hacemos énfasis en cosas así como esto, amados, podemos caer en un conformismo, podemos caer en un relajamiento, ¿verdad? Pensando, como dicen algunos, la gracia lo aguanta todo, ¿verdad? La gracia de Dios. No, escuche, realmente yo desperté a ese concepto, a ese pensamiento que yo siempre decía, que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y en alguna manera es cierto. El problema es que cuando nos mantenemos viviendo así, vamos a vivir una vida relajada, una vida abusando de la gracia, ¿verdad? Bien, Juan, el apóstol Juan, veamos solamente para ir acercándonos al final. Antes de Juan, vamos a ver 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, vamos a ver antes del pasaje de Juan. El verso 1, el apóstol Pablo le dice a los corintios, porque los corintios estaban batallando con estos problemas de la carne, ¿verdad? Sí, hemos escuchado, ¿no?, mucho de que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal, problemática. Pero yo digo que no solo la iglesia de Corinto, ¿verdad? Yo creo que también la iglesia en la actualidad, donde quiera que estamos, no solo en Pearland, ¿verdad?, en Houston, ¿verdad?, en Texas, en México, en todos lados. Yo creo que también seguimos batallando con eso. ¿O habrá alguien que ya no batalla con el pecado? Mire, 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda, ¿qué?, contaminación de carne y de espíritu. Hay tantas cosas en las cuales nosotros mismos permitimos que nos contaminen, ¿sí? Muchas veces, ya dijimos, una conversación, y dice de carne y del espíritu. Muchas veces es en nuestra alma, nuestro pensamiento. No sé si a usted le ha pasado, muchas veces estamos juzgando, criticando aún en nuestra propia mente. Entonces Dios quiere que nos vayamos purificando en todas esas áreas, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces ahí dice cómo se perfecciona el creyente en la santidad, en la santificación progresiva. ¿Cómo? Bueno, en el temor de Dios. Mire, según el nivel del temor de Dios en nuestra vida, ese va a ser el nivel de nuestra santificación. Porque una vez que se le pierde el temor a Dios, amado, ¿ya? ¿Cuál es el problema, verdad, de lo demás? Ya no hay ese temor reverente. Entonces, pero por eso, cuando nosotros caminamos en un temor reverente delante de Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, vamos a querer agradarle. De hecho, esto es hasta un beneficio al final del tiempo para nuestra propia vida. No solamente nuestra manera de vivir humanamente, sino como hijos de Dios también. Ahora sí, terminamos aquí con Juan, 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, verso 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Será cierto eso, lo que dice Juan? ¿Será mayor Cristo que está en nosotros? Bueno, entonces si es mayor, el poder de Dios es mayor. ¿No será mayor el poder del Espíritu Santo que nos habita? Dice la Escritura que
que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, Él es el que está operando hoy en los hijos de Dios. ¿Se puede imaginar? Bien, lo vamos a dejar ahí. Un texto más. Uno más terminamos. Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Un texto muy, muy pequeño. Dice así. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuántos tienen esa esperanza en Cristo? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces el llamamiento, amados, lo que Dios, o el llamamiento que Dios le ha hecho a la iglesia, el por qué Dios nos reconcilió consigo mismo, por qué Dios nos perdonó nuestros pecados, nos santificó. ¿Para qué? Ya dijimos, no para que vivamos siempre igual, sino para que nos apartemos de toda iniquidad, para que caminemos en esa santificación progresiva, cada día reflejando la vida de Dios. Recuerde, afuera, el mundo, cuando usted escucha a la gente, es un indicador. Si la gente habla hoy en día de muchas personas que asisten a las iglesias y el concepto que tiene la mayoría, dicen que todos son igual, ¿verdad? O que para qué van y que no hay cambio. ¿Sabe por qué? Es porque en algunos o en muchos han visto un relajamiento realmente de los que se dicen haber nacido de nuevo, pero realmente no están caminando en ese estilo de vida, una vida en santificación progresiva. Y cuando oye esos comentarios, yo le pregunto a la gente, le digo, ¿será que todos? Dicen, yo tengo un primo, yo tengo un amigo, yo tengo un compañero, y empiezan a mencionar familiares. Y yo siempre les pregunto, pero tal vez habrá alguien. ¿Tú conoces a alguien que de verdad tú consideras que es un buen cristiano? Que sí ama a Dios y que sí tiene sus fallas, pero está luchando y que ha ido su vida en progreso, ha ido cambiando. Dice, sí, y casi la mayoría dice que sí conocen a alguien. Y entonces yo les digo, bueno, ¿por qué pones tu mirada en aquellos que tal vez ni siquiera, como tú sabes, que son hijos de Dios? Porque el que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, va a comenzar Dios a obrar en su vida un cambio permanente. Escuche, ese cambio nunca va a ser hacia atrás. ¿Se acuerda usted cuando comenzó en el Evangelio? Con esas ganas de servirle al Señor, de guardarse, con esas ganas de leer su palabra, de congregarse, de hacer la obra de Dios. ¿Se acuerda de esos días? Porque muchas veces se van, se nos olvida. No es que Dios nos salvó y nos da ese amor, esa purificación, esa santificación que queremos mantenernos ahí y después no es hacia atrás, es hacia adelante. Entonces, amados, caminemos. El mundo siempre va a estar observando a la iglesia, al creyente. Y ya hay muchos, termino con esto, hay muchos que ya han dado mal testimonio. ¿Sí? Y eso es el dicho de la gente de afuera. Dice, ¿para qué? Cuando los invitamos a la iglesia, ¿qué dicen? ¿Para ser como Él? Mejor no. Pero cuando la gente comience a ver el testimonio de aquellos que verdaderamente son llamados hijos de Dios, por eso dice, todo aquel que invoca en el nombre del Señor, apártese del mal. Y entonces van a empezar a ver un evangelio diferente, evangélicos diferentes, cristianos diferentes, que realmente tienen un compromiso con Dios, consigo mismo, a llevar una vida en una santificación progresiva. Amén. Amén. Oremos, terminamos ahí. Padre, gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, por el sacrificio de Cristo que fue posible salvarnos, santificarnos, pero no para que siguiéramos siendo las mismas personas, sino que tú nos has llamado para ser un pueblo santo, un pueblo diferente, para que caminemos cada día, Señor, en una santificación progresiva, cada día más esa luz alumbre mucho más. Esa luz debe de ir como la luz de la aurora, que va en aumento, que va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que cada vez más nos vamos acercando, que cada vez más pueda ver la gente reflejada en nosotros, menos a nosotros, y va la imagen de Cristo.
que cada vez puedan ver más realmente que somos una iglesia, que somos, Señor, un pueblo, que tú nos has llamado realmente a ser diferentes, que pueda notarse y verse esa diferencia. En el tiempo antiguo la diferencia era marcada completamente porque era física, pero hoy en día no solamente es física, pero es interna, es espiritual, comienza de adentro nuestra vida y se refleja afuera. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Amén.